Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico, aspectos relacionados con el inicio de semana en los principales mercados financieros. Un inicio de semana caracterizado por la apatía, por la falta de dinámica frente o resultado a festivos en mercados relevantes, Estados Unidos, Canadá. Había otro segmento como Brasil, Argentina, Venezuela también en día feriado, pero principalmente pues la referencia es Estados Unidos. Estados Unidos no opera y básicamente pues el mundo reduce bastante su dinámica. Europa cerrando con sesgo bajista, algunos temas relacionados con confianza del consumidor y temas relacionados con el sector de construcción, cifras mixtas. Y pues básicamente un operador pues decide mejor posponer sus operaciones cuando ya Estados Unidos reanude digamos actividad. En temas de petróleo, actividad también limitada y marginal o de manera fraccionada, Brent avanzando 1%, $83.90. WTI también de manera fraccionada o limitada, ganando 1%, $77.40. Un mercado que vuelve a creer en las expectativas de crecimiento en China y eventualmente a que China pues básicamente consuma lo suficiente para que los precios de las materias primas en toda la gama de petróleo e incluso derivados o adyacentes pues básicamente se vea beneficiada. Algunos segmentos de petróleo y relacionados en Europa y Asia terminan con cifras positivas. En lo que concierne a nuestros activos de referencia, pues no tenemos referencia internacional. Como bien lo mencioné, Canadá y los Estados Unidos no tuvieron una operación, así que en Canacol pues básicamente no hay referencia internacional. Y en Colombia pues la actividad es excesivamente limitada. La acción finaliza sin cambios, es decir, plana, 36.770 pesos, y los volúmenes negociados pues son una muestra de ello, aunque en Canacol realmente fueron demasiado extremos, tan solo 4 millones de pesos en Canacol, 112 acciones. Digamos que Canacol, repito, es un caso extremo porque en el resto del mercado incluso hubo algo de dinámica e incluso algo de trades que ya vamos a hablar a continuación. Los Estados Unidos, pues tampoco Ecopetrol en pantalla. En Colombia la acción de Ecopetrol avanza a 0.59%, 2.551 pesos. Una apertura que se da bajista porque durante el cierre de la semana anterior, es decir, cuando el mercado cerró la semana anterior, después de ese cierre, se conocieron algunas noticias, ruidos en comunicación con la operación de Ecopetrol. Teníamos también información relacionada con los rebalanceos, aunque eso no es nuevo como tal. Y uno que otro ruido con el gobierno, así que la apertura realmente se dio de manera bajista a los 2.589 pesos. Paulatinamente el mercado fue siendo un poco más tranquilo, incluso depurando esa pequeña oferta que salió al inicio de sesión, porque fue una pequeña oferta. Ahora, si Estados Unidos hubiese estado un día activo, seguramente esa oferta que depuró el mercado en la primera parte del día hubiese sido más grande y realmente hubiese sido benéfico esa oferta más grande, porque son los stop, es las manos blandas, es la gente emocional que vende con gaps. Ahí hay plática de vez en cuando. Y hoy lastimosamente, aunque logramos tomar algunas fracciones, pues como eran pocos participantes, pues no se pudo tomar participaciones grandes. Pero si Estados Unidos hubiera estado en feriado, les aseguro que el mercado colombiano en los primeros 5 minutos hubiese vendido mucho más, lo cual para nuestra postura de cazar precisamente ese público emocional o novato, pues hubiese sido favorable. De igual manera, en un momento pues les comparto algunas transacciones del día de hoy. Entonces repito, Ecopetrol finaliza en 2.551 pesos, avanza a 0.59%, pivotes en rangos 2.536 rango bajo, 2.589 en la parte alta, pivotes de 56 pesos a 53 pesos aproximadamente, volúmenes de 551 millones, si lo comparo con la jornada previa, pues disminuye cerca del 95%. Si vamos a observar el mercado global, es decir, el índice MSCI, perdón, digo mercado global, puede confundirse con el mercado global colombiano, no, me refiero a mercado general local, MSCI Colcap. Logra avanzar en la última parte del día en la subasta de cierre. En la subasta de cierre el mercado logra, digamos, unas ganancias marginales. Pero eso muestra algo interesante y es la depuración que precisamente el mercado hizo de esas manos blandas, de mucha gente que... A mí me gusta ver redes sociales a veces por eso, ni siquiera es porque en redes sociales sí, hay una que otra cuenta interesante, hay un conocimiento importante, pero lo que abunda es ruido realmente. De vez en cuando estoy ahí mirando ese ruido para saber el mercado con qué está operando, el error de mercado. Así que bueno, interesante lo que hace el mercado en la medida que va pasando la jornada, que va depurando esas ventas. Logra ganancias marginales, sí, pero finalmente es verde, 0.09%. Índice Colcap en las 1.210,92 unidades con un volumen de 8.077 millones, volúmenes que frente a la jornada previa disminuyen cerca del 77,80%, pues 8.000 millones realmente no es nada en este mercado colombiano, así que bueno, ya se pueden hacer una idea, y con lo mencionado incluso previamente, de cómo estuvo de flojo el mercado, pero hubo cositas que hacer, digamos que
flojo en temas de volumen, pero a veces dinámica, digamos, se dio en pantalla y principalmente en la primera parte del día, en los primeros minutos de negociación. ¿Dónde el mercado genera resultados? La acción de Celsia avanza 3,09% a 2.235 pesos. Grupo Aval avanza 2,26% a 543 pesos y Cemex avanza 2% a 3.825 pesos, donde el mercado genera pérdidas en extremo, con Concreto cae 9% a 181,50, Mineros cae 6,45% a 1.870 pesos y Preferencial Corfi Colombiana cae 4,76% a 11.400 pesos. Un mercado que conoce la semana previa temas relacionados con el rebalanceo, con el FUPS y compañías que básicamente saldrían de ese tema. Y bueno, básicamente las manos blandas tirándose por el balcón a inicio de sesión. Logramos recoger algo de esas, de algunas participaciones porque, como mencioné previamente, el volumen no fue tan importante. Pero yo no peleo con eso. Si cojo una participación del 5, de 10, de 15, 50 millones, de 1.000 o 3.000, digámoslo así, un extremo fuera un mercado más dinámico, bien, hoy me tocó fracciones pequeñas, no importa, eso finalmente suma, señores. Y mi tarea es sumar. Así que básicamente, en inicio de sesión, por ejemplo, una de ellas, acción preferencial de Aval. El viernes esa acción dio trades, dio dinero. Y hoy básicamente en la apertura, el público en la preferencial y en la ordinaria prácticamente salían por la ventana. En la ordinaria, por ejemplo, 5.18, 5.22, 5.42, incluso el mismo 5.50. Y en la subasta 5.68. No peleo con el mercado, se van 3% en menos de un ratico. Ahora, como siempre lo aclaro, que haya salido hoy es simplemente suerte, coincidencia y azar. Mi intención era simplemente aprovechar las manos blandas. Eso me da un margen de seguridad adicional. Pero que en la subasta haya tenido yo esa ventaja de esa orden de fondo, T+1 comprando, digamos, es eso, movimiento aleatorio que simplemente coincidió con mi postura. ¿Y qué hice yo? Simplemente las vendí. No me puse a pelear con el mercado. Pero no les voy aquí a decir que tenía la certeza de que iba a ser un intradía. Yo siempre he dicho que los intradías son en una gran proporción suerte, azar y coincidencia. Mi tarea es entender condiciones del mercado y aprovecharme de las mismas y ya el tiempo pues me va dando la salida. Pero básicamente hoy contamos con esa suerte y se van. Se renta en cartera, poco, mucho, finalmente se renta. Y este mismo comportamiento, es decir, el comportamiento de ventas al inicio, que se fueron mejorando a lo largo del día, incluso compañías que terminan planas, bueno, o verde en el mejor de los casos, es básicamente lo que les he contado. Siempre hay al otro lado un profesional haciendo la tarea. Por ejemplo, compañías que se vendieron en la apertura menos 5%, por ejemplo, la demanda se ubica muy por encima del último cruce, pero ahí sí nadie vende. Eso básicamente demuestra la intención que en medio del desorden se ha visto por parte de ciertos agentes. El mercado está temeroso, el mercado está con ruido, el agente liquida una parte para hacer que ese temor sea más grande y obligar al minoritario a liquidarle más barato. Básicamente el profesional recoge más adelante aún más económico. Siempre hay alguien tomando los stop. Hay mesas especializadas en comprar stop, porque finalmente los stop ni siquiera responden a un tema fundamental, responden a un tema emocional y psicológico de los inversores. Es decir, hasta dónde su mente soporta que su portafolio esté en rojo. Y hay mesas especializadas en recoger eso, en recoger valor sumado con componentes emocionales. Así que hoy durante la sesión, con poquitos volúmenes, vi eso en, digamos, en una tanda, digamos, de activos. Otro comentario, y básicamente pues esa gente que conoce informaciones del rebalanceo, en este caso del FTSE, la canasta pro forma de la bolsa, es decir, unas variables que sí ahí están, pero a veces el mercado salta por la ventana sin pensar en otras variables que influyen. Y como yo les he dicho, hay gente que está metida en tanta cosa que al final no sabe nada y lo que está es cargada de ruido. Depure las redes y haga como yo, entre, pues, es decir, a ver con qué está operando el mercado, pero simplemente para conocer el error. Realmente no es que uno esté ahí buscando mayor información, aunque recalco, hay cuentas muy importantes y de manera filtrada redes sociales se pueden convertir en un buen ayudante, pero normalmente pues hay que tener un poquito de experiencia para saber qué filtrar. ¿Y experiencia qué es? Tiempo y errores, eso no se puede comprar. Ahora, en dólar, pues básicamente tenemos modalidad Next Day. Bueno, antes de pasar a TES, también teníamos resultados empresariales de mineros. Ya hemos tenido otros resultados empresariales, Cemex, PI, seguramente se me escapa otro.
Mercado muy a la expectativa con temas del sector financiero, y como yo les he contado, cada trimestre la mejor época para unos diferenciar el mercado entre quienes hacen la tarea y no, es precisamente esto, resultados empresariales. La gente no suele leer resultados empresariales, la gente lo que suele leer es el primer título o incluso la primera página donde la compañía diga ganó o perdió, pero muy poca gente profundiza en por qué ganó o en por qué perdió. Por ende, muchas veces la gente está comprando ilusiones en una utilidad que no existe o está vendiendo pérdidas que en realidad se dan por temas puntuales. Por estos días hemos tenido ese tipo de desorden. Mineros, por ejemplo, es de ese tipo de desorden, donde a veces leer un informe, digamos, cambia la pauta, cambia la visión y por lo tanto, pues crea una oportunidad. Y bueno, durante la semana pues vamos a tener más resultados empresariales y seguramente van a aparecer más asuntos. Seguramente vamos a poder encontrar más evidencias reales de perspectivas económicas y no esos miedos y esas cosas que a veces el público menciona. Nosotros seguimos muy de cerca las cosas, pero con números. A mí me gusta el número porque es que el número es frío, el número es plano. Yo al número no le puedo colocar emoción, no le puedo colocar conveniencia, no le puedo colocar conflicto de interés. El número es número. Por ende, si la opinión está avalada por un número, es una opinión válida. Si no, es una opinión de las muchas que existen en el mercado financiero y en muchos temas sociales, etc. Ahora sí, pues Nolar operando modalidad Next Day. En los test tomas de beneficios sigue la liquidación o repito, toma de beneficios, básicamente público que en su momento estuvo muy ganador. Los 24 CEN 15 básicos a 11,60, los 25 CEN 10 básicos a 12,51. La parte media y quizás yendo hacia allá, hacia la puerta de la larga, con mayores pérdidas, los 30 pierden 30 básicos a 13,15, los 36 pierden 27 básicos a 13,47, pues un mercado básicamente haciendo ajustes en sus portafolios, y bueno, entre otros aspectos, y básicamente pues descontando los ruidos del gobierno, este tema de gas con Venezuela, y otras locuras de este gobierno, digamos que calan en la mente de los operadores que han tenido ganancias en deuda pública. Así que bueno, esta fue nuestra actividad, digamos, a nivel general, un mercado muy flojo, un mercado muy poco activo en temas de cifras, pero que en la apertura dio algo con algunas fracciones, y bueno, un mercado que mañana seguramente ya estará en línea con lo que pueden ser ya fundamentales a nivel internacional. En redes sociales hoy les dejé, coloqué ahí en el primer mensaje el medio por el cual pueden conocer información sobre la oferta académica. Tenía pendiente ese tema, así que bueno, ahí simplemente si pueden darse una pasadita por el Twitter, ahí están los seminarios que ustedes conocen y digamos 2 clases más que se dictan sobre todo a tesorerías y a fondos, pero pues están abiertas en este momento. Pero básicamente ahí está la información, seguramente es más fácil para ustedes comunicarse a través de ese medio. Así que nos veremos mañana con ya una actividad un poco más real y ajustada a los mercados financieros. Y bueno, estaremos con ustedes compartiendo los 2 informes diarios, Avanza Colombia. Hoy no lo hice porque realmente la actividad era tan marginal que realmente no tenía sentido hacerlo. Más bien nos dedicamos a ajustar modelos y a crear estrategias y a revisar pantalla. Pero mañana, si las cosas se nos dan, pues claramente ese informe está nuevamente al aire. Y bueno, ya el del final con algo más de comentarios y algo más de realidades sobre la gestión de capital en mercados financieros. Para Data y FX les habló Diego Franco.